Bueno, vamos a empezar a hablar este tema sobre médula espinal y las vías de conducción. ¿Qué son las vías de conducción? Es la interrelación que existe entre dos cuerpos neuronales que están unidos a través de las fibras nerviosas para transmitir un impulso nervioso de una neurona a otra. Eso forman las vías de conducción. Bien, la médula espinal, repasando lo que ya habíamos hablado, dijimos que está alojado en el conducto raquídeo, ¿sí? Acá la sustancia blanca rodea a la sustancia gris, mide alrededor de 43 a 45 centímetros, se extiende desde la primera cervical a la unión de la primera y segunda lumbar, ¿sí? Este es el agujero del conducto raquídeo, limitado hacia adelante por el cuerpo vertebral, las láminas y los pedículos vertebrales y la apófisis espinosa hacia atrás, ¿sí? Aquí está alojada la médula espinal y va a estar rodeada por unos elementos de protección que son las meninges. La más adherida es la que es la capa visceral, que es la pía madre, luego la aracnoides y por último la dura madre. Por fuera de la dura madre hay un espacio celuloadiposo que es el espacio epidural, ¿sí? Acá lo vemos, la pía madre, la aracnoides con sus dos capas, delimitando lo que es el espacio subaracnoideo. Luego acá la dura madre, que es la capa más fibrosa y más rígida, y por fuera el espacio epidural o peridural. En la configuración externa de la médula espinal habíamos hablado que en una cara anterior veíamos un surco, que es el surco medio anterior, y hacia atrás un surco medio posterior, y luego los surcos colaterales, anterior y posterior, por donde entran y salen las fibras nerviosas, o raíces nerviosas, mejor dicho, que van a ir a conformar el nervio raquídeo. Habíamos dicho, bueno, que la médula espinal en el adulto se extiende hasta L1, L2, ¿sí? Donde va a terminar en forma de epicono primero y luego de cono medular, y luego se va a continuar con lo que era la cola de caballo, ¿sí? O cauda equina. Desde la pía madre se extiende un ligamento que va hasta el coxis, ¿sí? Que se llama filum terminal o ligamento caudal, que le da sostén a la médula espinal. ¿Estamos? La dura madre se extiende hasta la segunda, la vértebra sacra, y en ese espacio queda un espacio donde circula también líquido cefalorraquídeo, que es donde se realizan las punciones lumbares o anestesias raquídeas. Habíamos visto cómo es bueno la segmentación medular con sus curvaturas cervicales, dorsales y lumbares y sus ensanchamientos a nivel cervical donde nace el plexo cervical y a nivel lumbar donde nace el plexo lumbar que va hacia los miembros inferiores y el abdomen. Habíamos visto estos cortes a diferentes alturas de la médula espinal, son cortes horizontales o transversales, tipo fleshing, donde vemos la característica de la composición de la médula a nivel cervical, por ejemplo, y a nivel lumbar y sacro, donde hay mucha materia gris, lo que es sustancia gris, a diferencia de la porción torácica, que hay menos cantidad de sustancia gris porque hay menos cantidad de neuronas que van hacia, en este caso, los arcos costales, que es la distribución eh, menos abundante, digamos, de fibras nerviosas, ¿sí? Las funciones, ya hemos dicho, que eran centro nervioso, tenía un centro motor, vegetativo, distribuidor y de la conducción de los estímulos nerviosos. En la configuración interna de la médula espinal hablamos de la sistematización medular, habíamos dicho entonces que teníamos una sustancia gris que era central, formada por un asta anterior, donde están los cuerpos neuronales de las fibras motoras, un asta posterior donde están los cuerpos neuronales de las vías sensitivas, y un asta lateral donde encontramos a nivel torácico principalmente las fibras, los cuerpos neuronales del sistema nervioso autónomo simpático. A nivel periférico teníamos la sustancia blanca, ¿sí? Con un cordón anterior, ¿sí? En la entrada de las raíces nerviosas delimitan, digamos, hacia adelante el cordón anterior y hacia atrás de la raíz anterior está el cordón lateral, ¿sí? Y la raíz posterior delimita, bueno, por dentro el cordón anterior, el cordón posterior, perdón, y hacia afuera estaría el cordón lateral. Básicamente en el cordón anterior descienden las fibras motoras y en el cordón lateral las fibras termoalgésicas y en el posterior asciende la vía sensitiva epicrítica la protopática consciente. Acá es donde vemos, ¿sí? La forma de H que tiene la sustancia gris a nivel de la médula espinal con un asta anterior, uno posterior, la comisura gris y el epéndimo que rodea el epéndimo. Y luego la sustancia blanca. Acá estarían entrando las fibras nerviosas, saliendo, mejor dicho, las fibras nerviosas anteriores
y acá entrando las posteriores, y eso es lo que delimita los cordones. Posterior acá, anterior acá y lateral a los lados. ¿Vamos? Es lo mismo acá, y por medio, en el centro tenemos lo que son el conducto ependimario y la comisura gris. ¿Qué es lo que pasa? En la sistematización lo que tenemos que identificar son distintas capas del asta posterior en este caso, ¿sí? Esto es posterior, esto es anterior, donde van a ir entrando todas las fibras nerviosas, los distintos estímulos sensitivos, y van a hacer su relevo, su segunda neurona, en el asta posterior de la médula, ¿sí? Para luego ascender hacia la corteza cerebral. Y ahí tenemos distintos núcleos, ¿sí? Lo pueden ir memorizando si quieren, pero bueno, básicamente es ahí donde se hace en relevo la segunda neurona de las fibras sensitivas ascendentes. Luego a nivel de la parte media, digamos, tenemos ya neuronas del sistema nervioso simpático, y en el asta anterior neuronas que son para la vía motora, ¿sí? Que es la que va descendiendo o vía eferente. Desde el punto de vista funcional, también la podemos dividir, ¿sí? A la médula espinal en un área de sensaciones heteroceptiva o epicrítica que no hace relevo en la médula espinal, ¿sí? No hace su segunda neurona, no está acá, ahora la vamos a describir, directamente asciende por el cordón posterior. Luego tenemos las sensaciones protopáticas o propioceptivas, que sí están en el asta posterior. Eh, Luego tenemos el relevo entre el mesencéfalo y el cerebelo, ¿sí? Luego la vía motora, ¿sí? Descendente, con sus tipos de neuronas, digamos. La vía principal motora, que es anterior. ¿Estamos? Y en el centro teníamos lo que rodea el conducto ependimario, eh, donde principalmente hay células de la neuroglía. Acá vemos la sustancia blanca, ¿sí? En la sistematización de la sustancia blanca vemos que son los cordones por donde van a ascender las fibras nerviosas, ¿sí? De las distintas vías. Por ejemplo, en el cordón posterior va a ascender la vía epicrítica, como hemos dicho, ahora la vamos a describir, eh, donde la asciende por el haz de Golgi de Burdat o de Gracili cuneiforme, ¿sí? Luego a nivel de los cordones laterales tenemos las fibras ascendentes, ¿sí? La espinocerebelosa anterior, ¿sí? Espinocerebelosa posterior, también llamado de Gower o de Fleshing, directo o cruzado, ¿sí? Ahora lo vamos a describir. Luego tenemos espino-olivares, ¿sí? Espino-tectal, que ya son fibras que van hacia los núcleos subtalámicos, digamos. Eh, y luego tenemos fibras que van a descender, ¿sí? O fibras eferentes que van a venir por el cordón anterior, como la córtico-espinal anterior, por ejemplo, o la córtico-espinal lateral, ¿sí? Dependiendo de la fibra motora en este caso, si es la directa o la cruzada. Luego hay otras fibras descendentes, ya de la vía extrapiramidal, donde tenemos la tectoespinal, la vestíbuloespinal, la olivoespinal, la rubroespinal, ¿sí? Que también son descendentes, pero de la vía extrapiramidal o vías de asociación o del control de los movimientos automáticos. Bueno, ¿cómo se clasifican las vías en general? Tenemos vías sensitivas, que son aferentes o centrípetas, vías motoras, que son eferentes o centrífugas, y luego fibras de asociación. Dentro de las vías sensitivas tenemos las que son las encargadas de conducir hacia el sistema nervioso central las variaciones energéticas tanto del medio externo o interno, ¿sí? Con la captación, ¿sí? De los receptores a nivel periférico, ¿sí? Ahí se recibe el estímulo y a través de fibras centrípetas, ¿sí? O aferentes van a llevar esa información hacia el sistema nervioso central. Dentro de los receptores que tenemos receptores del tacto, como por ejemplo son las células de Merkel o corpúsculos de Meissner, ¿sí? Los receptores del calor, por ejemplo, son los corpúsculos de Ruffini, para el frío los corpúsculos de Krauss, para el dolor las terminaciones libres, ¿sí? Eh, para la vía propioceptiva, ¿sí? O lo que es el tacto, ¿cómo es? La propioceptiva, perdón, la propioceptiva, que es la encargada de ver a nivel de las articulaciones y los músculos, van a tener receptores a nivel del uso muscular, ¿sí? O de Kuhn, en el órgano tendinoso de Golgi,
y en el corpúsculo de Vater-Pacini. ¿Estamos? Esos son los receptores que van a transmitir la propiocepción en forma aferente. Luego tenemos receptores sensoriales, o sea que es la vía fuera del tacto, digamos, tenemos las vías sensoriales elevadas, serían, donde tenemos la visión, que los receptores son los conos y bastones, del equilibrio son las células del utrículo y el sáculo, la audición están en las células en el órgano de Corti, el olfato son las células de Jules, son los receptores, ¿no? Las células Jules, y a nivel del gusto tenemos las células de los botones gustativos. Bien, todas las vías de la sensibilidad en general de los miembros y del tronco van a comprender una vía de sensibilidad superficial o esteroceptiva y una vía de sensibilidad profunda o propioceptiva. La esteroceptiva o superficial tenemos el tacto fino, el tacto grueso, la temperatura y el dolor. Y la profunda, la sensibilidad profunda o propioceptiva, tenemos la propioceptiva consciente y la inconsciente. Esta es la que transmite, por ejemplo, saber en qué posición tenemos ubicada nuestra rodilla, por ejemplo, podemos sin mirarla saber si está flexionada o extendida. Por ejemplo, esa es la vía profunda consciente. Pero no podemos saber, por ejemplo, qué músculo se está contrayendo, qué ligamento se está estirando, se está relajando, se está contrayendo. Eso es algo que no podemos saber, digamos, por eso va por la vía inconsciente. Entonces, las vías sensitivas, entonces conscientes, pueden ser inconscientes y las vías sensoriales. A nivel general, todas van a tener un receptor, ¿sí? Y 4 neuronas en general de estas. La neurona, la primer neurona va a estar ubicada a nivel del ganglio raquídeo, ¿sí? A este nivel. Ahí está la primer neurona. La segunda neurona va a estar, dependiendo la vía de la que estemos hablando, va a estar en el asta posterior de la médula o a nivel del bulbo, ¿sí? Como en la epicrítica, por ejemplo. La tercera neurona va a estar a nivel del tálamo, en los núcleos ventrolateral posterior del tálamo, y la cuarta neurona va a llegar a la corteza cerebral, ¿sí? En las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, dependiendo cuál sea el estímulo, digamos, que se lleve. Entonces, tenemos dentro de las vías sensitivas profundas conscientes y del tacto epicrítico, van a seguir una misma vía, el mismo trayecto, luego la termoalgésica sigue otro trayecto, y la del tacto grueso protopático o no discriminativo lleva otro trayecto. La sensitiva profunda consciente y el tacto epicrítico, como dijimos, vamos a tener que van a transmitir a través del receptor la sensibilidad, la presión, la varestesia, la vibración, que es la palestesia, y la posición, que es la batiestesia. ¿Sí? Y el tacto fino o discriminativo, donde tenemos con los ojos cerrados saber, por ejemplo, lo que estamos tactando, tocando, podemos saber si es una moneda o una chapita o algo de eso, digamos, o sea, mediante la vía discriminativa. Acá la primera neurona va a estar a nivel del ganglio raquídeo, como dijimos, y esta va a ascender, no va a hacer relevo en el asta posterior de la médula, directamente va a ascender por el cordón posterior, por los haces de Gol y de Burdach, a la segunda neurona que va a estar en los núcleos de Gol y de Burdach o a nivel del bulbo raquídeo. De ahí, ¿qué va a pasar? Van a salir fibras que van a ir al tálamo a través de la decusación de estas fibras a través del lemnisco medio o cintilla de raíz media. Llegan al tálamo, donde va a estar la tercera neurona en los núcleos ventral dorsal posterior del tálamo, ventral dorsal y lateral del tálamo, y de ahí que es donde se filtra, que habíamos hablado del tálamo en la clase anterior, donde se filtran todos los estímulos, no todos llegan a ser conscientes, y para llegar a la cuarta neurona que va a estar en la corteza cerebral en las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Este es el esquema donde vemos entonces un estímulo que viene a la primera neurona en el ganglio raquídeo, de ahí entra directamente al cordón posterior sin hacer relevo en la médula espinal, asciende hasta el bulbo, donde va a ser su segundo relevo, su segunda neurona a nivel de los núcleos de Gol y de Burdach. De ahí se decusan hacia el lado opuesto y ascienden por la cintilla de raíz media hasta el tálamo. En el tálamo, en los núcleos, no importa, el núcleo no es necesario que lo digan, pero bueno, es el lateral, dorsal y ventral del tálamo,
y de ahí vas a llegar a las áreas 1, 2 y 3 de Borman de la corteza cerebral en el área, en el lóbulo parietal sería, que era el área sensitiva, ¿se acuerdan? Postrolándica sería. ¿Mm? La vía termoalgésica va a tener su primer neurona también en el ganglio raquídeo y su segunda neurona casi va a ser sinapsis en la segunda neurona que va a estar en el asta posterior de la médula en las sustancias gelatinosas de Rolando. ¿Sí? De aquí va a cruzar por la comisura gris, ¿sí? Hacia el lado opuesto y va a ascender, ¿sí? Por el cordón lateral, ¿sí? Por el haz espinotalámico lateral, ¿sí? Hasta el tálamo. Otra vez ahí lo mismo que la otra vía, llega a los núcleos ventral, dorsal, lateral del tálamo, y de ahí a las áreas 1, 2 y 3 de Borman de la corteza cerebral en el lóbulo parietal. ¿Se entiende? Luego tenemos la vía del tacto protopático o esteroceptiva, donde los receptores son los discos de Merkel y corpúsculos de Meissner. La primera neurona va a estar en el ganglio raquídeo, la segunda va a estar en el asta posterior de la médula espinal, en los núcleos propios, o también en el núcleo emboliforme, ¿sí? Y de ahí va a cruzar la comisura gris anterior y va a ascender, pero por el haz espinotalámico anterior. La termoalgésica era por el lateral. Este asciende por el haz espinotalámico anterior, asciende, ¿sí? Y va a llegar a la tercera neurona que va a estar en el tálamo, en el mismo núcleo del tálamo, y de ahí a las áreas 1, 2 y 3 de Borman de la corteza cerebral. Bien, luego tenemos las vías sensitivas inconscientes, que la función es conducir los estímulos propioceptivos a centros tanto del cerebelo. ¿Para qué? Para regular el tono muscular y la estática corporal, ¿sí? Dentro de eso tenemos un haz espinocerebeloso dorsal o directo o de Fleming, ¿sí? Que transmite los impulsos nerviosos de los miembros inferiores y el tronco. Luego tenemos el haz espinocerebeloso ventral, ¿sí? O cruzado de Gowers, donde transmite impulsos nerviosos del miembro superior y el cuello, ¿sí? Entonces, y luego tenemos ahí otro haz que es el cúneo cerebeloso que transmite también información también a nivel dorsal, pero de los miembros superiores y del tronco, la parte superior del tronco. Entonces, en el espino cerebeloso directo vamos a tener que los receptores van a ser el uso muscular y los receptores tendinosos, ¿sí? La primera neurona va a estar en el ganglio raquídeo, ¿sí? En el ganglio raquídeo. La segunda neurona va a estar en la columna de Clark, en el asta posterior de la médula espinal, y ahí se va a diferenciar. Si es, obviamente estamos hablando del haz directo, va a ascender por el haz directo, por el haz espino cerebeloso posterior, ¿sí? Del mismo lado, ¿estamos? Asciende, llega al bulbo raquídeo y a nivel del pedúnculo cerebeloso inferior va a entrar al cerebelo, ¿sí? Y va a tener su tercer neurona en las células de Purkinje. En realidad también lo hace en el vermis, en el arquicerebelo, y de ahí pasa a los núcleos globoso y emboliforme del paleocerebelo. ¿Se acuerdan que eso habíamos dicho en la clase anterior, cómo evolucionaba el cerebelo? Y de ahí va a salir, van a salir fibras, ¿sí? Que van a ir al, al, a través del pedúnculo cerebeloso superior hacia el mesencéfalo, y de ahí va a emitir fibras descendentes para justamente llevar la posición o el tono muscular y el equilibrio hacia los órganos, hacia el grupo muscular que esté involucrado en ese momento, digamos, ¿sí? Entonces, esa es la vía entonces espinocerebelosa directa. Luego tenemos la espinocerebelosa cruzada o de Bowers, los receptores son los mismos, la primera neurona va a estar en el ganglio raquídeo y la segunda neurona va a estar en la base ya del asta posterior de la médula, ¿sí? Pero acá se va a cruzar al lado opuesto y va a ascender, ¿sí? Por el haz espino cerebeloso anterior, ¿sí? O cruzado de Gowers. Asciende,
va a llegar al mesencéfalo y de ahí va a volver a cruzarse al lado opuesto para entrar por el pedúnculo cerebeloso superior a los mismos núcleos. Primero al arquicerebelo, al vermis, a los núcleos fastigiales, ¿se acuerdan? Y luego al paleocerebelo, a los núcleos globoso y emboliforme, ¿sí? Con sus hemisferios cerebelosos también. Y hasta ahí llega, digamos, la vía espinocerebelosa cruzada o anterior también o de Gowers. ¿Estamos? O sea, se cruza, pero después arriba se vuelve a cruzar. O sea, siempre termina quedando del mismo lado del estímulo. ¿Se entiende? Lo mismo que pasa con la otra. En la otra ascendía todo por el mismo lado. ¿Sí? Era ipsilateral. Acá se cruza, pero se vuelve a cruzar. Entonces termina quedando del mismo lado el estímulo. Eso es lo que pasa con estas vías. Entonces, luego tenemos las vías descendentes o centrífugas, que son las vías motoras. Esto lo que van a hacer es conducir impulsos motores, ¿sí? Y se van a distinguir tres tipos de vías motoras. La vía piramidal, ¿sí? Que se encarga de transmitir impulsos nerviosos voluntarios, ¿sí? O movimientos voluntarios. La vía extrapiramidal, ¿sí? Que va encargada de regular los movimientos semiautomáticos y asociados, y la vía oculomotora, que es para el movimiento intrínseco y extrínseco del globo ocular. Dentro de las vías piramidales tenemos los haces córtico-medular, ¿sí? Que van a venir hacia los nervios raquídeos, y la córtico-nuclear, que va hacia los núcleos de los pares craneales que llevan fibras motoras, ¿sí? Entonces, la primera neurona va a estar en la corteza cerebral. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Recuerdan? En el lóbulo frontal, ¿sí? En la circunvolución frontal ascendente, que es la prerolándica, ¿sí? Ahí teníamos el homúnculo, con su formita, digamos, y de ahí, de acuerdo a qué músculo se tenga que mover, es donde sale esa neurona, digamos. Entonces ahí tenemos la primer neurona en la corteza cerebral, ¿sí? En las áreas 4 y 6 de Brodmann. De ahí se forman, ¿sí? Las fibras nerviosas que van a pasar ¿cómo es? Por la porción posterior de la cápsula interna, ¿sí? La cápsula interna era parte de la sustancia gris, perdón, parte de la sustancia blanca del diencéfalo, donde teníamos por dentro el tálamo y por fuera el núcleo lenticular. Ahí estaba la cápsula interna. Por ahí están descendiendo las fibras motoras. Van a descender en forma ¿cómo es? De fibras disociadas a nivel de la protuberancia, luego se vuelven a juntar, llegan al bulbo y a nivel de las pirámides vulvares se decusan. Al lado opuesto, el 80% de las fibras motoras se decusan hacia el lado opuesto para descender por el haz córtico-espinal lateral, ¿sí? Y las que no se decusan, que siguen directo, van a descender por la córtico-espinal anterior hasta llegar a la metámera donde van a ejercer su salida, digamos, por los nervios raquídeos, ¿sí? Entonces, ahí van a tener la segunda neurona en el asta anterior de la médula y van a salir por la raíz anterior del nervio raquídeo para ir a hacer efecto en el músculo que esté comprometido. Las corticonucleares, en cambio, son las que van a llevar la motilidad, ¿sí? Todo lo que son los músculos de los pares craneales que se encargan de la motilidad de los músculos principalmente de la cara, ¿no? Dentro de eso, de la cabeza en realidad, no solamente la cara, sino la cabeza, porque dentro de eso está la lengua y otros órganos también. La primera neurona también va a estar en la corteza cerebral, ¿sí? Van a descender las fibras nerviosas por la cápsula interna, van a llegar al mesencéfalo, ¿sí? Al pedúnculo interno. Y su segunda neurona va a estar, dependiendo qué par craneal esté involucrado, ¿sí? Va a tener su segunda neurona a nivel del mesencéfalo, por ejemplo, para lo que son el par craneal 3 y 4, a nivel de la protuberancia, para los pares craneales 5, 6 y 7, y a nivel del bulbo, donde tenemos el núcleo ambiguo, y, ¿cómo es? Para los pares craneales también 7, 9, 11 y 12, ¿sí? Perdón, 10, 11 y 12, perdón, 10, 11 y 12, ¿sí? Eh, entonces de ahí van a salir las fibras nerviosas para distribuirse en las regiones que corresponden.
La vía extrapiramidal está encargada de transmitir las fibras nerviosas de las vías motoras secundarias complejas, ¿sí? Estas fibras, que son las fibras de asociación para el control de los movimientos semiautomáticos y automáticos, van a hacer su relevo en núcleos. El núcleo del diencéfalo, que son los núcleos optoestriados, ¿sí? Principalmente para la regulación de los movimientos semiautomáticos y asociados, mediante la vía extrapiramidal, y también van a tener una relación con la corteza cerebelosa, ¿sí? Entre la corteza cerebral y la corteza cerebelosa, para la coordinación de los movimientos voluntarios, para el tono y el equilibrio. Esas son las vías ya cerebelosas. Entonces, la vía extrapiramidal propiamente dicha es la que nace de los núcleos de la base o núcleos optoestriados, ¿sí? Del diencéfalo. Acá tienen un origen cortical en las áreas premotoras, ¿sí? ¿Se acuerdan? El área motora primaria era el área de la circunvolución frontal ascendente, y luego por delante en las circunvoluciones frontales superior, media e inferior teníamos lo que era el área premotora, ¿sí? Donde se encarga justamente de nacer las neuronas o las fibras nerviosas que van a controlar los movimientos semiautomáticos o semivoluntarios, ¿sí? Donde tenemos movimientos de asociación o asociados en el área 6, movimientos de acción inhibitoria, ¿sí? O acción facilitadora, ¿sí? Porque se acuerdan que decíamos, cuando uno hace un movimiento, pone en juego no solamente músculos agonistas, que es lo que uno es consciente de eso, por ejemplo, contraer el cuádriceps para poder mover la pierna hacia adelante, pero atrás de eso se están moviendo otros músculos que se inhiben para justamente, se relajan los músculos flexores para que se contraiga el músculo extensor, y otros que se contraen también para hacer ese movimiento que hacen una acción facilitadora. Entonces son movimientos que son automáticos, ¿sí? Que uno no lo controla, digamos, eh, pero que son importantes para que los movimientos que se ejerzan tengan cierta prolijidad, digamos, ¿sí? Eh, Desde estas áreas van a acompañar, ¿sí? Desde los orígenes de esos a nivel subcortical o subtalámico que habíamos dicho, los núcleos optoestriados van a acompañar a la vía motora, ¿sí? Por un fascículo córtico-espinal, ¿sí? Por ejemplo, teníamos los núcleos optoestriados, subtalámicos, fascículo central de la calota, el olivo vulvar, ¿sí? Y de ahí, ¿sí? Van a descender a través de la vía, por ejemplo, acá teníamos la tectoespinal, ¿sí? Eh, la rubroespinal, ¿sí? Que nace del núcleo rojo ahí a nivel del mesencéfalo, la tectoespinal también, la vestíbuloespinal, que es la del equilibrio, que es la del octavo par, ¿sí? Que ahora la vamos a ver, la olivoespinal y la retículoespinal. Son todas fibras que van a descender para mantener los movimientos automáticos en orden, digamos. Luego también van a haber otros orígenes, como son fibras que se van a originar en los núcleos, por ejemplo, de la base, que son el núcleo caudado, el núcleo putamen, ¿sí? Que son núcleos que van en el subtálamo, y también otros que son los córticos talámicos también, donde van a nacer vías extrapiramidales desde el tálamo, ¿sí? Donde tenemos el núcleo palidal, el núcleo rojo y el fascículo fibroespinal. Y luego tenemos las vías cerebelosas, que es la que se encargan también de controlar y coordinar los movimientos. Entonces, tanto desde el área premotora van a estar la primera neurona, la segunda neurona puede estar en el tálamo o en los núcleos del diencéfalo, como el núcleo lenticular, eh, que son el putamen y globus pallidus, también en los núcleos acá de, de amigdalinos, núcleos del techo o tectoespinales, núcleo rojo, ¿sí? A nivel también de la protuberancia y el bulbo, los núcleos vulvares, olivares, ¿sí? Bueno, de ahí nacen todas las fibras nerviosas de la vía extrapiramidal. Bien. Luego tenemos las vías sensoriales, ¿sí? Donde tenemos la vía olfatoria, la vía óptica, la vía gustativa, la vía coclear y la vía vestibular. Esto lo voy a decir rápido porque vamos a dar clases especiales de cada órgano sensorial, pero bueno, como son parte de las vías, también la vamos a nombrar. Donde tenemos un receptor, que es la mucosa pituitaria, la vía olfatoria, es la única que no va a pasar por el tálamo, va directo a la corteza cerebral, ¿sí? Atraviesa la lámina cribosa del etmoide,
llega a al bulbo olfatorio y de ahí se forma la cintilla olfatoria. De ahí va a dividirse en tres ramas, ¿sí? Una que va al área subcallosa, otra a la periamigdalina y otra al hipocampo, ¿estamos? Para hacerse consciente, digamos, los olores. Luego la vía óptica va a tener los receptores en los conos y bastones, y ahí va a salir la vía extracerebral, donde tenemos a nivel de la retina se forma luego el nervio óptico, el quiasma óptico, las cintillas ópticas. Esas va a ir a hacer un relevo en lo que es el cuerpo geniculado externo, y de ahí van a salir las radiaciones ópticas que van a terminar en la corteza eh, del lóbulo occipital, ¿sí? Eh, en las áreas 17 y 18 de Brodmann. La vía gustativa tenemos los receptores, son los corpúsculos gustativos, y donde ahí van a intervenir de acuerdo al área de la lengua que esté involucrada, donde tenemos en los dos tercios anteriores, dados por el nervio, de acuerdo al tímpano y el nervio, que es el nervio eh, a través del séptimo par craneal. A nivel de la B lingual lo hace a través del glosofaringio, y por detrás de la B lingual el nervio neumogástrico. Esas tres fibras van a ir pasando por su primer neurona. Por ejemplo, en la cuerda del tímpano va a pasar por el núcleo geniculado, ganglio geniculado. Ahí va a estar su primer neurona. El glosofaringio, su primer neurona, va a estar a nivel del ganglio de Anders, y el núcleo, las fibras que están por detrás de la B lingual, a través del décimo par craneal, va a tener su primer neurona en el ganglio lingual, ¿sí? Yugular, perdón, en el ganglio yugular, eh, donde a partir de ahí van a salir las fibras que van a hacer su segundo relevo, ¿sí? En las neuronas del núcleo gustativo del fascículo solitario, que está a nivel entre el bulbo y la protuberancia. De ahí van a ascender a través de la cintilla de Rey medial, ¿sí? Y van a llegar a la tercer neurona, ¿sí? Que va a estar a nivel del tálamo. ¿Estamos? Llegan al tálamo, eh, y del tálamo van a ascender a la corteza cerebral, ¿sí? A lo que es la circunvolución del hipocampo y a la corteza del lóbulo de la ínsula. Es ahí donde se va a hacer consciente el, el gusto, digamos, ¿sí? La vía coclear, que es de la audición, sus receptores son las células ciliadas, ¿sí? En el órgano de Corti. La primera neurona está en el ganglio de Corti, va a formar lo que es la raíz coclear del octavo par craneal. La segunda neurona ahí va a llegar a través del octavo par craneal, va a llegar al nivel de lo que es la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Donde va a estar ubicada la segunda neurona, que son los núcleos cocleares, dorsales y ventrales. Y luego la tercera neurona va a ascender hacia el núcleo olivar superior, pasa por el cuerpo geniculado eh, el, del tálamo, ¿sí? Y de ahí va a llegar a las radiaciones acústicas en el lóbulo temporal, en las circunvoluciones 41 y 42 de Brodmann, en el lóbulo temporal. Luego la vía vestibular, los receptores van a ser en las células bipolares del ganglio de Scarpa, va a formar la raíz vestibular del octavo par craneal, y recibe estímulos de los conductos semicirculares, también del utrículo y del sáculo, ¿sí? Luego, las fibras van a llegar al bulbo y van a dar fibras ascendentes y descendentes, que por ejemplo son las vestíbulos corticales, que van hacia la corteza cerebral, o las vestíbulos espinales, que eran las que habíamos visto hoy, que son las que descienden hacia el tronco o los miembros inferiores para mantener el equilibrio. ¿Sí? A nivel de eso se forma a través de los núcleos vestibulares a nivel del bulbo. Y van a llegar al lóbulo frontal, ¿sí? Donde van a hacer su relevo, digamos, primero pasando a través del tálamo. ¿Qué es el arco reflejo? El arco reflejo es la respuesta involuntaria con un fin determinado ante un estímulo, ¿sí? Esto es una función que tiene la médula de formar lo que es el arco reflejo, y va a estar formado por un estímulo, ¿sí? Un estímulo externo, un órgano receptor, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, las terminaciones libres, ¿sí? Que transmiten el dolor y la temperatura, una neurona sensitiva que va a estar generalmente en el ganglio raquídeo, un centro nervioso que va a ser la médula espinal, formado principalmente por interneuronas, y
un órgano, ya a partir de ahí la salida, que es a través de una neurona motora que va a producir el efecto a nivel de un músculo que va a ser el órgano efector, ¿sí? Ese es el arco reflejo. Entonces uno recibe un estímulo, por ejemplo, te quemás o te pinchás con algo, entra el estímulo en forma rápida y en forma rápida se transmite un impulso para ejercer una acción, ¿sí? Entonces el receptor, el estímulo primero, luego el receptor, una primera neurona sensitiva, luego una interneurona a nivel de la misma metámera de donde se produjo el estímulo, ¿sí? Una interneurona que conecta la vía sensitiva con la vía motora y la vía motora ejerce una acción, ¿sí? Mediante obviamente la neurona motora hacia el órgano efector que va a ser el músculo, por ejemplo. Entonces uno toca algo caliente y automáticamente saca la mano en forma refleja, sin necesidad de pensarlo, digamos. Lo mismo ocurre cuando son los arcos, por ejemplo, los reflejos osteotendinosos. Uno hace un golpe con un martillito sobre, por ejemplo, el tendón rotuliano la pierna se mueve sola sin que uno piense que tiene que moverla. Esos son los reflejos rotulianos, por ejemplo, u osteotendinosos. Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte. Espero que les sirva como complemento de la lectura que tienen que seguir realizando.